las medidas frente a la persona sospechosa por contagio del COVID-19 fueron las siguientes. Primeramente es la aplicación de un cuestionario de monitoreo de la salud del trabajador que se especializaba en detectar, por ejemplo, ha estado en contacto con los últimos días con alguna persona con algún síntoma relacionado con COVID-19, tiene a su cargo o vive con personas con enfermedades crónicas y este tipo de cuestiones. Se estableció un canal de comunicación para el personal en cuarentena en el que se establece pues el nombre del trabajador y la manera en que se va a ser contactada para estar al pendiente de la condición del trabajador, y también un monitoreo de la salud del trabajador diario. En este monitoreo, a través del contacto con dicho trabajador, se marcaba si el trabajador estaba en una condición mala o una condición estable. También se dio lo que es el tiempo de vida de materiales y superficies del COVID-19, con el fin de estar sabidos qué áreas había que tener bien sanitizadas y bien cuidadas. Por ejemplo, el material, por ejemplo, tenemos el aluminio, en el que se dio que el tiempo de vida que el COVID-19 estaba en él era de 2 a 8 horas, y un ejemplo de productos que se pueden hallar en el centro de trabajo, por ejemplo, el refrigerador en cocina, papel aluminio, ventanas y otros productos. También otros como la madera, en el que puede durar hasta 4 días, en el que, por ejemplo, hay escritorios, sillas, mesas o hasta puertas de madera. Ok, y como último punto en vigilancia y supervisión, se estableció el Comité de Seguridad y Salud frente al COVID-19, el cual se encargaba o se encarga de hacer la vigilancia y la supervisión de cada una de estas. La verificación de medidas de prevención. Se establecieron un método para verificar que las medidas se estuvieran llevando a cabo. Por ejemplo, el tapete sanitizante en la entrada. Entonces, esta persona contestaba en un checklist si se estaba llevando a cabo o no. La verificación de la temperatura a la hora de entrada en el personal. El llenado del formulario de registro de trabajadores que vimos anteriormente. Todos estos eran métodos para verificar si se estaban llevando a cabo. Después, el registro de limpieza y desinfección de superficies. En este, primeramente se hizo un formato de verificación de agua, jabón y toallas desechables con el fin de desinfectarte, también gel desinfectante, en el que se hacía un checklist de, por ejemplo, si en la entrada contábamos con estos suplementos, se marcaba de que se estaba cumpliendo con dicha actividad. Y también con un registro de limpieza y desinfección de las superficies de las áreas en el centro de trabajo. También se checaba si se estaba haciendo la limpieza de estas áreas y las posibles observaciones que se podían tener. La verificación de agua y jabón y toallas desechables. Después tuvimos las medidas de protección para la población vulnerable en el centro de trabajo. Una vez detectadas las personas más vulnerables a COVID-19, primeramente se establecieron las etapas de riesgo. En las etapas de riesgo que ya hemos visto, por ejemplo, la alta, media, baja y la máxima que iba al principio, de acuerdo a ello se establecía si el trabajador podía o no asistir. Después se estableció la vulnerabilidad de puestos, en donde se detalló una lista de trabajadores, sus vulnerabilidades que tenían frente al COVID y la verificación diaria del equipo de protección personal con el fin de que se cumpliera la utilización del equipo de protección personal. Entonces se detallaban las personas que eran más vulnerables al COVID-19 y se estaban cumpliendo con el uso del equipo de protección personal. Después, y para cerrar este capítulo, se elaboró un layout en el que se identificaron zonas de riesgo bajo, medio y alto.
También la identificación de los filtros sanitarios y zonas que estaban temporalmente cerradas para personas vulnerables. Por ejemplo, unas zonas cerradas temporalmente sería la cocina, en el que era una persona vulnerable, pues se puede contagiar más fácilmente. Las zonas de riesgo bajo, por ejemplo, eran las zonas que contaban con un filtro de seguridad sanitaria, donde había gel, donde había toallas y la persona se podía desinfectar. Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que son medidas generales que se deben de seguir. Primeramente se estableció un lineamiento para el control de visitas y proveedores y contratistas, en el que cabe destacar que se establecían las zonas donde había gel, como vimos anteriormente, donde había toallitas y zonas donde podías desinfectarte. También se establecían señaléticas en el que te refería, por ejemplo, que tenías que desinfectarte el calzado, de donde tenían que tomar temperatura, y también se establecieron rutas de evacuación y entrada para que no hubiera conglomeración de gente y así respetar la sana distancia. También se elaboró un diseño de protocolo de limpieza y desinfección. En dicho protocolo se detectaban las zonas que había en el centro de trabajo y las diferentes partes, por ejemplo en la oficina, los pisos, las paredes, puertas y ventanas, escritorios y sillas. Se hace un checklist si la limpieza había sido buena, necesitaba mejorar o era inadecuada, y también se establecían las observaciones generales de acuerdo a la limpieza que se había elaborado. Equipo de protección personal. El equipo de protección personal establecido fueron 3 que se adecuaron a las actividades que se realizan en el centro de trabajo. Por ejemplo, el cubrebocas, el protector facial y los guantes. En cada uno de ellos se estableció el uso, las limitaciones que tenían, la manera de reposición, la disposición final de estos equipos de protección personal, la revisión, limpieza, mantenimiento de los mismos, el resguardo, observaciones y el tiempo de vida que tenían, para tener un registro exacto de cada uno de ellos. En el sistema de gestión, tomando como base el listado de medidas sugeridas por los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, se cumplen 43 de las 50 medidas establecidas para este tipo de centros de trabajo. Cabe señalar que dichos lineamientos establecen 10 medidas fundamentales para poder empezar a elaborar, de las cuales 10 se cumplen y de las 50 que se sugieren, 43 también de ellas se cumplen, lo cual es un número bueno. La evaluación final, para validar el supuesto de la hipótesis que se elaboró, se elaboró la siguiente tabla, donde se tomaba un registro semanal de cada uno de los trabajadores y se establecía si este trabajador había presentado síntomas durante este periodo, lo cual nos dio un resultado de que el 100% de los trabajadores no se infectaron. Esto supera la hipótesis establecida. La capacitación. Se elaboró un plan de capacitación hacia el personal con el fin de que estén en conocimiento de los temas de vital importancia ante la pandemia, además de carteles que atienden dichos temas. Y los temas que se tomaron fueron los siguientes, que se consideraron más fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es el COVID? ¿Qué síntomas tiene? El lavado de manos, las medidas impartidas por el gobierno, cómo debe realizarse la limpieza y disposición final de los residuos contaminados, manejo de casos sospechosos ante COVID y demás temas. La promoción de la salud. En promoción de la salud se establecieron medidas que deben seguir los trabajadores no solo en el centro de trabajo, sino en la vida cotidiana. Ya que sabemos que esta enfermedad se contagia de persona a persona, es fundamental que los trabajadores fuera del centro de trabajo también tomen estas consideraciones, por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, limpiar y desinfectar superficies, guardar la sana distancia, entre otras. Las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes, a partir de la aplicación y la elaboración de este protocolo. Primeramente, se identificaron las características internas del centro de trabajo, esto detectando el personal más vulnerable y el tipo de persona que teníamos.
Se establecieron estrategias generales de promoción de la salud, como la promoción de la salud, la sana distancia, el filtro sanitario y las medidas frente a un caso sospechoso. Mediante las vigilancias y supervisiones se establecieron las medidas sanitarias generales en el centro de trabajo, como el tapete sanitizante, como la toma de temperatura a la entrada del centro de trabajo, y se establecieron las medidas de seguridad sanitaria a las personas vulnerables dentro del centro de trabajo. Medidas de seguridad en el entorno laboral, donde se establecieron lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas que asisten al centro de trabajo. Se identificaron el equipo de protección personal adecuado, su uso correcto y colocación, entre otras, para cada uno de los trabajadores. Finalmente, en el sistema de gestión, tomando como base las medidas sugeridas por el gobierno federal y la Secretaría de Salud, se cumplieron 43 de las 50 medidas establecidas por el gobierno. Se elaboró un programa de capacitación al personal y las estrategias, además de la elaboración y colocación de carteles que promovían la concientización de dichos aspectos. Se comprueba la hipótesis y se refuerza con la aplicación del protocolo de seguridad sanitaria, pues del 70% que se había planteado se alcanzó un 100% de no contagios. Cabe señalar que el resultado puede variar si es evaluado un mayor de tiempo dicho protocolo. Y con esto cerramos.